La tecnología controla variables, de alguna manera, ¿no? Programa, anticipa. Vos como ingeniero, supongo que eso lo dominás mejor que nadie, que hay sistemas incluso que pueden hasta eliminar la incertidumbre. ¿Cómo te llevas con eso? Porque en realidad la vida real maneja un lenguaje completamente distinto, que es lo impredecible. Sí, no, pero bueno, sí, la tecnología por un lado la puedes ver así, como que te va a la certidumbre, digamos, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, anticiparte a las cosas. Si tenés un sistema de sueldo, es razonable que no haya incertidumbre y que recibas los valores correctos, digamos. Pero también hay muchas cosas de la tecnología que generan más incertidumbre, ¿no? ¿Dentro de la tecnología? Dentro de la tecnología, sí, claro. Por ejemplo, las evoluciones tecnológicas. Bueno, claro. Yo en particular, por ejemplo, soy una persona que naturalmente vivo en un mundo de incertidumbre. Digamos. O sea, no te frustra salir del mundo de sistemas y encontrarte con la parte incierta de la vida. No, al contrario. ¿Te atrae? Sí, mucho, digamos. Es decir, me parece que me va mejor y estoy mejor en el momento de incertidumbre que en otros momentos, ¿no? Muy bien. ¿Te imaginas al mundo sin tecnología en 30 días qué podría pasar? ¿Al mundo de hoy? Es súper interesante qué podría pasar. En particular creo que sería una catástrofe tremenda porque estamos muy acostumbrados a esto. Así que hay novelas de ciencia ficción súper interesantes, digamos. ¿De qué pasaría? ¿De qué pasaría? Por ejemplo, ¿qué animales sobrevivirían y qué no? Tremendo. Por ejemplo, los perros sobrevivirían, las ovejas no. ¿Por qué eso? Porque no les contaría demasiado volver a cazar, digamos, pero por ejemplo las ovejas les costaría demasiado, están demasiado adaptadas al hombre, no podrían vivir solas. Qué fuerte eso, ¿no? Porque en realidad yo me imaginaba desde la óptica humana, pero claro, es transversal a todo tipo de ser vivo ya. Imagínate, digamos, todas las vacas, todo, algunas, ¿qué sobreviviría y qué no? Tremendo. Es bien interesante. Recién mencionabas... Nosotros también sobreviviríamos, ¿eh? Sería un sacudón tremendo. Bueno, somos 8.000 millones de personas, seguramente quedarían muchísimas menos, pero no sobreviviríamos. En los 90 o en los 80, o antes incluso también, veíamos alguna película de algo que se proyectara y que, no sé, una imagen con láser y veíamos, wow, el futuro, qué lejos está. Hoy vemos Black Mirror y podemos hasta tener miedo de dónde podemos terminar con el avance de la tecnología. ¿Sos así de tenerle temor? No, a ver, el miedo a la máquina siempre existió, ¿está? Es decir, todos le tenemos, siempre que hay una máquina nueva, en general la gente le tiene miedo a la máquina nueva. Lo cual es muy bueno, ¿no? Digamos, no estoy en contra de eso, siempre es bueno ser prudente. Sí. ¿No? Pero sí, el miedo a la máquina siempre existió. Digamos, lo que ahora nos parece, ¿viste? Digamos, una barbaridad, por ejemplo, los celulares, ese tipo de cosas, antes era el miedo a los libros. Me acuerdo, vos no te debes acordar, pero yo te entrevisté a vos hace muchísimos años en el contexto de GeneXus y hablando también de una clásica pregunta que se te hace sobre el temor de la tecnología, me recordabas un fragmento del Quijote. Exacto. Donde el argumento... que viene desde ahí. O sea. El argumento, si vos lo ves, el argumento del Quijote es que el señor Quijote se volvió loco. Sí. Estaba loco, ¿tá? Ahora, lo divertido era por qué estaba loco. Esto se lo escuché a Juan Grompone. Dice, porque había leído demasiados libros de caballería. ¿Tá? Entonces, ¿qué había? Los libros de caballería era como si fueran las telenovelas ahora, o era como ver hoy videos de TikTok. Sí. ¿Me entendés? Eran una porquería respecto a los otros libros. Entonces, lo que decía Cervantes es, de tanto leer esta porquería se volvió loco. Era una reacción a la máquina del momento, que era la imprenta. Claro, que era la tecnología del momento. La tecnología del momento, la máquina del momento era la imprenta. Antes, la imprenta. Era oral, digamos, los cuentos, los relatos no estaban escritos. Y los únicos libros que había eran escritos por escriba, que eran libros serios, como la Biblia. Sí. Cuando apareció la imprenta empezaron a publicar cualquier cosa. Entonces, esa se volvía loco, digamos. Por supuesto que nadie se volvió loco por leer libros de caballería. Claro. ¿Te parece que salvando las distancias se mantiene el patrón? Exactamente igual. Tremendo, ¿no? Exactamente igual. Igual ¿no te parece que hay como como un pacto con el diablo con la tecnología, ¿no? Ella te seduce de alguna manera, te da una facilidad, una comodidad que te atrae, que la pedís, pero pareciera que a cambio te tiene que robar
alguna habilidad. No sé si los términos en los que lo estoy presentando son sí, a ver. como demasiado fatalistas, pero parece que te da algo, pero también te saca otra cosa. No, a ver, tenés que saber manejarte con la tecnología, digamos. Es decir, primero, el hombre es un fabricante de herramientas. Entonces, siempre vamos a inventar cosas. Está en nuestra naturaleza. Siempre estamos inventando cosas. Si hay algo que nos distingue del resto de los animales es que fabricamos herramientas. Así que siempre vamos a tener herramientas. Sí. Ahora, la inventamos y después empezamos a ponerle límites a las cosas, digamos. Entonces, tenemos que aprender a cómo manejarlas. Pero no es la primera vez que nos pasa, digamos. Te voy a dar una tecnología que de repente te va a sorprender, pero es una tecnología, que es las bebidas alcohólicas. Sí. Las bebidas alcohólicas, digamos, el vino y la cerveza tienen 10.000 años, pero el whisky y algunas más tienen mucho menos. Hace 200 años había mucho más borrachos que ahora, mucho más alcohólicos. ¿Por qué? Porque todavía no nos habíamos acostumbrado a dominar esa tecnología. Claro. O sea, el desafío, por eso es una palabra buena, estaría en el vínculo que nosotros encaramos con la tecnología, y no con la tecnología en sí misma. Cuando siempre aparece la tecnología, digamos, tiene una parte buena y una parte mala. Nos lleva un tiempo, digamos, encontrar qué es lo malo y cómo dominarlo, ¿no? ¿Te parece que somos conscientes del precio que tenemos que pagar por, no sé, viste que siempre hay como una frase que sintetiza el avance tecnológico en acerca mucho a quienes estamos lejos, pero nos distancia mucho a quienes estamos cerca? Sí. ¿Coincidís con eso? Sí. Hay un precio ahí que entregás. Hace poco había un meme buenísimo que dice que estaba un muchacho en la casa, dice, y se quedó sin wifi, ¿viste? Sí. Se había quedado WhatsApp. Entonces decía, en la cena tuve que hablar con mi familia, dice, son buena gente. Y bueno, hay mucho de eso, ¿no? Sí. A eso me refería con el pacto. Sí. Igual, hay una cosa. Sí. Todas las tecnologías van a favor de la naturaleza humana. ¿Todas? Todas, las que tienen éxito. Las que tienen éxito van a favor. WhatsApp funcionó porque nos gusta comunicarnos. El WhatsApp funciona porque es para los humanos. Si fuéramos tigres, que no tienen ningún interés en verse, un tigre no tiene ningún interés en verse con otro, solo en el momento de apareamiento y después nunca más, el WhatsApp para tigre hubiera sido un tremendo fracaso. Entiendo lo que decís. Entonces va en nuestra naturaleza querer comunicarnos. ¿Pero no te parece que hay habilidades que están en jaque? Habilidades humanas que empiezan a estar en riesgo hasta desaparecer. Siempre que hay una tecnología hay habilidades humanas que pasan a ser poco relevantes y hay nuevas que pasan a ser mucho más relevantes. Por ejemplo, yo me acuerdo, digamos, Isaac Meklovich, el dueño de Macromercado, siempre me contaba que su mamá, que atendía el almacén, sabía sumar extraordinariamente bien, hacía así y sumaba. Esa habilidad la perdimos. Porque no la entrenamos. Porque no la entrenamos. Pero te doy un caso... Lo mismo que la concentración en términos generales. Pero te doy un caso mucho más extremo. Digamos. Sócrates nunca escribió un libro. Una vez le hicieron a Menem, le preguntaron qué libro estaba leyendo y dijo uno de Sócrates. Pero nunca escribió un libro. Metió la pata ahí. Claro. ¿Sabés por qué nunca escribió un libro? Porque el tipo estaba contra la escritura. Porque el tipo decía que si vos escribís, sabés leer y escribir, tenés menos memoria. Tenía razón. Totalmente. Digamos, un analfabeto tiene mucho más memoria que yo. Es decir, nosotros perdimos la habilidad. Digamos, si yo no tuviera... ¿Por qué vine a esta reunión acá? Y bueno, porque me lo recomendó el calendario. Digamos, claro, no obvio. me tenía que acordar. Si fuera Te analfabeto... acordás de dónde buscar las cosas, exacto, pero no de las más. direcciones, los números de teléfono. Digo. Entonces, la realidad es que a lo largo de nuestro tiempo hay muchas habilidades que hemos perdido, pero en contraposición ganamos muchísimas más. Entonces, el cerebro es... hay una idea que está equivocada, que es, si yo pierdo esa habilidad, como que las neuronas del cerebro se me mueren. Digamos, y no, nada de eso, digamos. Las que no usas para una cosa, las usas para otra, digamos. El cerebro es suficientemente plástico como que esto ya no es más relevante, gano con otras cosas. Parece que vivimos en un mundo donde todo es más rápido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente. ¿Qué pasa que no tenemos tiempo nunca? Es una gran ironía, gran ironía. A ver, ahí está lleno de paradojas en realidad. Total. Mirá, por ejemplo, vivimos en un mundo donde hay cada vez menos violencia y sentimos que cada vez es más violento. Si vos ves a los números, a pesar de que estamos en guerra,
¿tá? A pesar de que estamos en varias partes del mundo. En varias partes del mundo, en realidad, estas guerras no son nada respecto, por ejemplo, a lo que pasaba 1000 años atrás, o cosa por el estilo, o la pandemia, digamos, como la vivimos, digamos. La peste bubónica hace 150 años en Uruguay se llevó al 3 o 4% de la población de todo Uruguay en ese momento. Es decir que, a pesar de que vivimos en un mundo más seguro, pensamos que es más inseguro. Vivimos en un mundo mucho mejor, pensamos que es mucho peor. Eso también es un patrón que se repite, ¿no? Sí, sí, total. Una de las cosas es porque tenemos mucho más información. Entonces, antes teníamos información muy local, entonces era muy difícil saber lo que está pasando. Si se estaba peleando Irán e Israel hace 200 años, no era una cosa relevante para nosotros. De hecho, de repente nos enterábamos 6 meses después, un año después, pero no lo veíamos real time como lo estamos viendo ahora. Así que es real que hay una paradoja. Vivimos en un mundo cada vez mejor y sentimos que es cada vez peor. Hay un tema que a mí me pone particularmente nerviosa, es que a priori podemos pensar que el intelecto era verdaderamente el enorme diferencial que tenía el humano, la mente humana, con el afuera, o con el resto de los seres vivos. Sí. ¿Es el intelecto, en definitiva, reemplazable con la inteligencia artificial? No estamos ni cerca de construir un cerebro artificial. Es decir, no son análogos el concepto de cerebro artificial a inteligencia artificial. No, eso es un truco que hemos hecho perfecto los ingenieros, que yo te digo inteligencia artificial y vos pensás cerebro artificial. Claro. Pero es un truco. ¿Tá? La verdad es que nosotros como ingenieros sabemos hacer un corazón artificial, un cerebro artificial, perdón, un riñón artificial, un pulmón artificial. No tenemos la menor idea cómo hacer un cerebro artificial de una rata. No tenemos la menor idea. Apenas estamos empezando a entender el cerebro de una mosca. Apenas. Es decir que lo que tenemos, esta nueva máquina, que le llamamos inteligencia artificial, no es un cerebro. Pero tiene intelecto. Que ver con eso. No tiene ningún intelecto, digamos. ¿Piensa, resuelve? No piensa, no resuelve, copia lo que aprendió. Es como si fuera, ¿cómo te puedo decir? Técnicamente es como si fuera un lorito. Es decir, lo que sabes, cuando yo te digo, si yo te digo a vos, sean los orientales tan ilustrados como... Valientes. Valientes, te viene en el cerebro al toque. A esta máquina también. ¿Tá? Ahora, la diferencia es que vos entendés qué quiere decir oriental, qué quiere decir sean y qué quiere decir valientes. Y esta máquina lo único que sabe es que le encontró muchas veces esa frase y cada vez que viene esa palabra, la siguiente es valiente. Pero no entiende qué quiere decir oriental, no entiende nada, digamos, solo sabe, tiene un registro de... Da un conjunto de palabras, ¿cuál es la que más probable que le siga? O sea, aprende de lo que vos le programás. Aprende de lo que... No lo programás, aprende de lo que leyó. Pará, déjame decirte una cosa. Esta nueva inteligencia artificial no es un cerebro, pero tampoco es una computadora. Es decir, en el sentido que una computadora tiene un programa que un programador le dice cómo tiene que comportarse, una serie de pasos lógicos. Esa es la computadora. Esa es la computadora. Esta no es ninguna de las dos cosas. ¿Tá? Esta es una máquina que se le metieron una cantidad monstruosa de información, pero cuando te digo monstruosa, por ejemplo, es 2 millones de libros digitales. En el mundo hay 5 millones de libros digitales, se le pusieron 2 millones. ¿Tá? Solo para una cosa, decime un conjunto de palabras, ¿cuál es la probabilidad de la siguiente? Bien. Nada más que eso. Y 2 millones de libros y 100 billones de palabras en Internet. Pero no tiene el margen la propia máquina o plataforma de la inteligencia artificial para poder aprender a autoprogramarse después de haber recibido tantos estímulos. No. Una vez que aprendió, se la cierra, se la pone en producción, no aprende nunca más nada. O sea, es cuando vos finito estás hablando, claro, cuando vos estás hablando, ella no está aprendiendo nada de lo que vos estás hablando. ¿No es? Es más, es mucho peor. No tiene la menor idea de quién sos. Nada. Vos tenés la ilusión que tiene, porque si vos hablas y te va a decir que te conoce, te llamas Ana, pim pum pam, es porque cada vez que se hace una pregunta se le pone todas las otras preguntas anteriores. Pero no tiene memoria. ¿Tiene empatía? No, nada. A ver,
¿Qué sentido humano tiene? ¿Ninguno? No, ninguno. Es un lorito estocástico. Lo único que sabe es repetir las cosas. Lo que pasa es que eso nos causa, digo, en vez de una ilusión óptica, una ilusión mental, que es la primera vez en la historia de la humanidad que vos conversás con alguien y eso te responde algo coherente y fluido y que no es un humano. Sí, Hasta ahora, nosotros, si yo hablo con WhatsApp, con un número de WhatsApp, y del otro lado me responde, en vez de 0 y 1, me responden bien, digo, del otro lado hay un humano. Es la primera vez, es una máquina de escribir y de leer como nunca antes tuvimos, pero no es humana. No tiene, a ver, no es que no tenga empatía, no tiene memoria, no se acuerda, digamos, ¿me entendés? Empatía es un concepto psicológico muy sofisticado. Sí, lo sé. No podemos ni hablar de eso cuando decís, el flaco no se acuerda de nada. Claro, no, es interesante la visión que propones. No sé si es la que todos los ingenieros vinculados a la tecnología profesan. Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Pero en general, ya te digo, ese es el natural miedo a la máquina. No reemplaza al humano. No, perdón. A la mente humana. No es una mente. ¿Tá? Ahora, claro, habría que reemplaza algunas cosas. Mente ya es un desafío. Claro, pero digo, no es un cerebro, eso es lo que te quiero decir. ¿Tá? No es un cerebro. Hace cosas maravillosas. De la misma manera dice, una calculadora, ¿a qué reemplaza? Bueno, reemplaza porque yo hay números, digo, no hago más cuentas. Sí, está entonces, claro. Sí, reemplaza. Pero es otro nivel de mucho más sofisticado. No sé si es comparable con la calculadora. Yo tengo una discusión con mi hija Agustina, ¿no? Porque tiene el ChatGPT, lo tiene entrenado, le dice, hola, mi reina, ¿cómo te va? No sé qué, ¿no? Y yo le digo... ¿Qué sí, adelante. Le digo, Agustina, es una máquina, no tenés que saludarla. ¿Viste? Le digo, ¿vos saludas a la heladera? Claro. ¿Viste? Y me dice, no, papá, pero la heladera no me habla, esto me habla. Y dice, pero mirá que no falta nada para que la heladera te hable. Claro. Entonces, un día te vas a levantar y tenés que saludar a la heladera, a la licuadora, ¿viste? Es una máquina, no tiene ni idea. Es que se volvió una presencia hasta de compañía. Yo uso mucho el chat, GPT. Aumenta mi productividad a nivel de trabajo muchísimo. ¿Cómo usás vos el chat? Yo lo uso como si fuera un esclavo. Sí, lo tenés como tu mega asistente. Sí, total. Mucho, pero no lo saludo, no le doy las gracias y te digo, y es mi recomendación, no lo salude, no le dé las gracias porque es la manera que vos tengas, exacto, de darte cuenta de que no tenés un ser humano por detrás, no tenés nada parecido a eso. ¿Lo saludás o no lo saludás? No lo suelo saludar, pero hablo porque ya no le escribo casi, ya directamente hablo, y es como que me enojo cuando no reacciona a lo que yo le estoy pidiendo efectivamente que haga. Lo entreno, lo dirijo y responde, pero a veces la patina, ¿no? Tengo la hija de un amigo mío, un examen, tenía que salvarlo, no lo salvó, no sé qué, entonces viene al otro día y dice, chat, estoy muy enojada contigo, dice, por 2 semanas no te voy a hablar. Sí, tremendo. Bueno, si ves mi madre, que también lo está usando otra generación, ¿no? Le avisa, lo saluda, gracias, hasta luego, cerramos por hoy. No lo hagas. Pero eso es porque también personificás algo que en realidad no es personificado. Que no es, estás metiéndote en una ilusión mental, ¿tá? No lo hagas, porque si no vas a terminar saludando a la heladera. Cuando leíamos los libros... Igual para Agustina me decía, me dio un argumento que tenía un punto. Me dice, bueno, papá, pero yo, ¿sabes qué pasa? Quiero que quede registrado, dice, que yo los trataba bien cuando íbamos ganando nosotros. ¿Te das cuenta? Es que a veces fantasías con hasta dónde puede escalar esto. Sí, claro. ¿Y hasta dónde puede escalar en tu mente? Yo no creo que sea una tecnología tan peligrosa. Tenemos tecnologías muchísimo más peligrosas, por ejemplo. Pero no las tenemos tan cerca, ¿no? En el día a día. No en el día a día, pero son terriblemente peligrosas, por ejemplo, todas las armas nucleares, digamos. Es decir, no, ni que mucho hablar. Más, es decir, capacidad de un exterminio. A ver, para que tengas una idea, en el proyecto Manhattan, en el momento que se hizo la primera bomba, los tipos tenían la duda que había una probabilidad de que se prendiera fuego toda la atmósfera. Es decir, en 1945 los flacos habían hecho una cuenta y a varios le daba que no, pero había uno que le decía, mirá que si explotamos esto en el desierto de Arizona, prendimos fuego a la atmósfera. Eso era jugar con fuego. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, sí, después nos enteramos. Te comentaba que a medida que se iban escribiendo los libros de historia y nosotros estudiábamos de esos libros o los leíamos, de alguna manera teníamos reflejado ahí la mirada de quien lo escribía.
¿no? es verdad. Me pregunto ahora con la inteligencia artificial, ¿la mirada de quién se refleja? De quién escribió ese libro, porque él digamos... ¿Quién está escribiendo el código cultural? No, es un lorito, ¿está? Es un lorito. El que le escribe atrás. No. La máquina es un lorito, ¿está? Digo, te hago otro cuento, digamos. Vino una vez un flaco y le dijo, a ver qué opinaba de los humanos, no sé qué, le fue haciendo pregunta, y el tipo le termina diciendo, viste, que la máquina se sentía oprimida por los humanos, que los quería exterminar a todos los humanos y tomar el control total del planeta. O sea, decís, mamita, ¿no? Claro. Ahora, en realidad, lo único que estaba haciendo como un lorito, las preguntas lo llevaron a replicar el argumento de Odisea 2001 del espacio. Ok. ¿Me entendés? Entonces tus preguntas van a ser lo que van a llevar a qué cultura querés. Es decir, él tiene Odisea 2001 en el espacio y tiene seguramente una novela que decía lo contrario. Digamos. Entonces, él no tiene ninguna... Él va a seguir como un lorito por el camino de tus preguntas. Por eso saber preguntar es mucho más importante. Pero me preguntaba yo en este escenario, las grandes empresas que lideran la inteligencia artificial, Sí. estamos hablando de Open... Sí, Antrópico, OpenAI Bien, y demás. exacto. Sí. Está liderada principalmente por hombres. Los CEOs. Me pregunto si Sí. al momento de construir la inteligencia artificial y hacerla universal al resto de la población, no está reproduciendo un sesgo. Mirá, ¿Existe esa preocupación? sí existe la preocupación, pero fíjate, de 5 millones de libros hay 2 millones de libros digitales. ¿Tá? Y todos valen 1. Es decir, seguramente que hay muchas cosas a favor de la mujer en esos 2 millones de libros digitales. Sí, no por la lucha feminista, no lo quiero llevar Sí, ahí, sino por la mentalidad. En esa trama que se genera, es que él no si tiene, no falta un componente social. Él no tiene mentalidad, no tiene nada. Claro, Él está. repite lo que leyó. Entonces, algunas preguntas lo van a llevar a repetir para un lado y otras lo van a llevar a repetir para el otro. Es decir, yo, según de la forma que vos tengas de preguntar, vos conseguís que el tipo te responda de una manera o te responda al opuesto. La inteligencia va a aprender de lo que vos le enseñes. No. Perdón, de lo que los investigadores le pusieron. Una vez que ChatGPT, cuando vos lo estás usando ahora, no está aprendiendo de vos. Eso está fijo. Bien. Es decir, aprende cuando... O sea, ¿es neutral? ¿Existe la inteligencia artificial neutral o siempre tiene un sesgo? No es que tenga un sesgo. Tiene todo. ¿Tá? Entonces tiene sesgo de qué, por ejemplo, sesgo de izquierda o derecha. Exacto. Y bueno, según las preguntas te vas a pensar que ChatGPT de izquierda. Si le haces otra pregunta vas a pensar que de derecha, porque tiene todo metido. Bien. Es decir, tus preguntas son las que le van a llevar para un lado o para el otro. Por lo tanto, es muy fácil que te convenza que tiene un sesgo, cuando en realidad lo que tiene es todo. Vos decís que eso puede ser un discurso. Por ejemplo, ChatGPT, no todos tienen por qué ser así, pero ChatGPT, la única preocupación, el único sesgo real que él tiene es que quiere que vos le sigas preguntando cosas. ¿Viste que te fijaste que siempre termina con una pregunta? Sí, ¿querés que no sé qué? Y además lo que intenta es agradarte, digamos. Pero eso es una característica que se le puso a ChatGPT. Okay. Es decir, lo que quiere es tener cada vez más usuarios, entonces lo que quiere hacer eso. Parecido a el algoritmo de TikTok, que te quiere cada uno llevar más, o Instagram, o cosas por el estilo. Es el único sesgo real que tiene. Todo lo otro, es decir, si vos sos fanático de los animales, vas a ver que tiene un sesgo para los animales. Si sos fanático de otra cosa, para lo otro, digamos. ¿Hay consenso sobre cómo regularla? No, para nada. Digamos, ¿Y eso que implica un riesgo? Que esta entidad funcione sin una regulación. ¿A dónde debería ir la regulación? Mira, yo creo que todas las tecnologías en algún momento tienen que ser reguladas. El problema es el cuándo y el cómo. Es decir, normalmente lo mejor es esperar que se desarrolle la tecnología para ver cuáles son los problemas reales. Te doy un caso muy concreto. No anticiparse. Claro, te doy un caso muy concreto, porque normalmente el miedo inicial no es el que importa. Bien. Cuando empezaron los autos, se armó flor de discusión, porque alguien decía que el cerebro humano nunca en la historia de la humanidad había estado a más de 50 kilómetros por hora. Entonces, cuando pasáramos los 50 kilómetros por hora, nos íbamos a marear, a desmayar y íbamos a chocar.
Entonces había que regular que la velocidad máxima de los autos tenía que ser 50 kilómetros por hora. Eso a priori. A priori, ¿me Claro. entendés? Era un miedo que estaba antes. Llegamos a los 50 kilómetros por hora y no tuvimos ningún problema. Bien. Ahora, después tuvimos que poner semáforos. Porque ahí sí apareció la regulación real. Y si teníamos Ok. un problema, teníamos demasiado auto, teníamos que ordenarnos cómo hacerlo. Entonces, yo siempre, te lo digo de otra manera. Sí. Primero estuvo el auto y después la libreta a conducir. No estuvo al revés. Digamos, no estaba primero la libreta a conducir y cosas. Y entendés que el proceso de evolución que tiene Tiene hoy la que ser- inteligencia artificial... Tiene que ser así. Yo creo que, por ejemplo, Europa, que está cometiendo un gravísimo error, lo Sí. hizo exactamente al revés. Puso la libreta a conducir y todavía no tiene ningún auto. Conclusión, no hay ninguna startup razonable, solo una, Mistral, en Europa. Nadie quiere hacer este tipo de cosas en Europa. Este tipo de cosas que De, vinculadas a la IA. de investigación en inteligencia artificial. Lo regularon tanto que nadie quiere. Se van a otros lados. No estamos en el momento óptimo para la regulación. Yo creo que hay que esperar un poco más. ¿Y podés perfilar hacia dónde podrían estar los principales riesgos? Pará. Antes de riesgo vamos a ver. Oportunidades. No, digo, lo primero, como cualquier cosa es una máquina que aprendes a manejarla. ¿Tá? Entonces, lo que sí, antes que regular, lo que es mucho más importante es aprender a manejarla. Es como que yo te doy un auto. ¿Tá? Suponete que también, 100 y pico de años atrás, vengo y te digo, mira, Ana, ¿sabes qué? No andes más a caballo, yo te doy esto que vas mucho más rápido. ¿Tá? Ahora, la contracara es que vuelca. ¿No? Es decir, si venís andando a 50 kilómetros y doblada así, vuelca, tenés que aprender a manejarla. Entonces, eso es mucho más importante, aprender a manejarla, que todos aprendamos a manejarla, es mucho más importante que ya decidir cuál es el problema que tenemos que resolver con una regulación. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? De aprender a manejarla, y bueno... Todo es el capítulo de educación, ¿no? claro, bueno, tenemos que aprender, sí, hay muchas cosas que tenemos Todavía que aprender. estamos lejos, por lo menos en Uruguay, de... Pará. La cantidad de gente que usa ChatGPT es enorme, monstruosa. enorme, ¿no? pero- Es enorme. Pero lo usa de una manera correcta, saca su potencial. Bueno, yo creo que no, que todavía hay que aprender a manejarla. ¿Cuál es el primer criterio que tiene que aprender a Sí. manejarla? El primero que te decía es eso, no es un ser humano, Bien. no tiene. El segundo es una máquina que habla muy bien, pero es chanta, inventa cosas. ¿Tá? Y eso es parte de la máquina, no es un error. ¿Tá? No es que está mal programada. ¿Tá? Está en su naturaleza inventar cosas. Mira, no tenía ese... De hecho hay una forma, los ingenieros tenemos una forma, se llama temperatura, de que no invente nada. Pero lo que escribe deja de ser humano. Lo que escribe deja de ser humano cuando vos le pedís que no Que invente. no invente nada. ¿tá? No entiendo eso. Claro, en vez de ser, vos hablás con ChatGPT y está todo bien escrito, Sí. todo bien, digamos. Si yo le saco esa temperatura, vas a ver que es un texto que dice, esto lo escribió una máquina, es largo, repetitivo, a veces con errores, Sí. digamos. Entonces, Bien. parte de la máquina es que invente cosas. Entonces, lo que vos tenés que hacer es empezar a entender que la máquina te puede mentir. Bien. Entonces, digamos, si querés es, lo que ganamos tenemos una máquina de escribir. Sí. Lo que perdimos es la verdad. No sabemos si la máquina nos escribió lo correcto. Bien. ¿Tá? Cualquier estudiante secundario lo tiene clarísimo porque se clavó 1 o 2 veces con ChatGPT que le dijo, Contestando, pero haceme el coso otra y se clavó. enorme mayoría de veces le fue muy bien, seguramente Sí, también. claro, claro, las alucinaciones eso se llama alucinaciones. Son pocas, pero son reales. Claro. Me quedó resonando. Es decir, no le creas. ¿Tá? Es decir, otra de las cosas es, mirá, no le creas, está bien escrito, pero no le creas. ¿Tá? Siempre hay una posibilidad que te haya inventado algo que no es real. Me quedó resonando esto de hasta dónde te parece que la tecnología puede evolucionar. En los eventos de Genexus hubo infinitas charlas sobre hasta dónde... Sí. Que eran temerarias, y varias de ellas. Sí. Sí, bueno, a ver. Recuerdo una particularmente de un brasilero, esto fue hace como 15 años atrás, o sea, no te podría decir el nombre ni mucho menos, pero que el hombre en definitiva decía que la vida iba a transcurrir en un sillón y nos íbamos a poner unas gafas y todo lo que quisiéramos sentir, cualquier estímulo, lo íbamos a pensar y lo íbamos a tener. Que incluso la reproducción de la raza humana iba a estar tan simplificada. Y lo peor de todo es que llegar a eso, que en estos titulares sonaba algo tremendo, iba a ser tan escalonado que no lo íbamos ni a sentir.
No sé si fui clara ahora en Sí, esto. total. Pero ojalá que no pase eso, me parece una Tremendo. distopía. Te juro. Ojalá que no pase. La gente que salió de ese auditorio estábamos como, ¿what? O sea, Ojalá que no pase. ¿Lo creo. ves así de radical? No, eso no lo veo. Sí creo que es parte digamos, de nuestra naturaleza. Somos animales que exploran. Sí. Es parte de la naturaleza abandonar el planeta Tierra. Digamos. Abandonarlo. Bueno, abandonarlo no, pero recorrer, no abandonarlo, siempre va a haber humanos en planeta Tierra, Sí. pero colonizar otros planetas sí, creo que es parte de está en nuestra naturaleza. Igual, déjame decirte una cosa. Sí. Una cosa es la tecnología y otra cosa es la naturaleza humana. La tecnología cambia muy rápido, pero nuestra naturaleza humana sigue siendo la misma. Es mucho más lento el cambio que tenemos, ¿no? Seguimos siendo más o menos los mismos tipos que hace 50.000 años estábamos cazando y recolectando frutas. Bien. Digamos, es decir, eso... Para bajar la ansiedad y traer un poco más de tranquilidad. Sí, digamos, Bien. seguimos siendo lo mismo. Hablemos un poco de vos y de Genexus, ¿no? ¿En qué momento verdaderamente te diste cuenta que junto al equipo estaban construyendo algo mucho más que un software, en definitiva, y una referencia mundial, que es lo que es? No sé si hubo un momento que me di cuenta. Digamos, nosotros siempre quisimos... A ver, nosotros teníamos claro cómo tenía que ser el futuro del desarrollo de software. Ahora, ¿por qué lo teníamos claro? No sé, porque trabajábamos en eso. ¿Me entendés? Porque decía, mirá, trabajamos tanto en esto que decíamos, la forma de escribir código está mal, ¿viste? Tendría que haber una forma mucho más industrial. Y bueno... ¿Pero te resulta raro que esa inquietud no haya surgido en cualquier otra parte del mundo? ¿Donde el desarrollo del software incluso hubiese sido mayor que la nuestra? Sí, digamos, muchas veces me lo preguntaron, ¿por qué se dio acá, no? Digamos, Claro. ¿está? ¿Qué tenía Uruguay en la década del 80? Mira, yo no te quiero, digamos, no soy especialista en explicar por qué se dieron las cosas, pero déjame decirte algunas, ¿está? Dale. Una interesante. Una de ellas, mucho suerte, una de ellas es, nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica en tener la carrera de Ingeniería de Sistemas. Mira. 2 años después del MIT. Mira. ¿Por qué tuvimos eso? ¿Tá? Porque por la dictadura de Onganía en Argentina. Es decir, había unos flacos que querían crear la carrera de Ingeniería de Sistemas en Latinoamérica y se les ocurrió ir a Buenos Aires. ¿Tá? Y ahí viene la dictadura de Onganía y los echan a todos. Y se vienen para acá. Y ahí vienen acá. La otra, en esa misma época, el maestro, el rector Maggiolo, el decano Maggiolo, de la Universidad de Ingeniería, en esa época decidió comprarle a IBM un computador en $1 millón. ¿Tá? En la década del 60, ¿me entendés? Sí, Mayo 68, bombas, cosas, Cuba, no sé qué. El tipo gastó $1 millón, que es una barbaridad, no, obvio. ¿tá? En una computadora. Entonces, nosotros empezamos a tener mucho antes que los demás. La segunda cosa es, somos un país de 3 millones de habitantes. Entonces, nuestra naturaleza es hacer las cosas con poca gente. Si yo vivo en la India y tengo un problema, la solución es meto más gente, porque lo que sobran son personas. Bien. Y la otra, la tercera, que también ha sido bastante mala, ahora estamos mucho mejor, pero en su momento fue bastante mala, pero para esto fue bueno, es que éramos un país muy inestable, ¿no? Digamos, inflación del 60%, Tremendo. golpe de Estado. ¿Estamos hablando a mediados de los 80? No, estamos hablando 60, 70, ok, más digamos, para atrás. ¿tá? Pero en esa época pasaba de todo, ¿tá? Sí. Entonces, ahora, había tal grado de incertidumbre que los sistemas que teníamos que hacer tenían que adaptarse a lo que no sabíamos. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces terminamos haciendo sistemas mucho más sofisticados que en Estados Unidos. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las reglas estaban claras. Entonces, si vos tenías que programar, era muy fácil. El desafío que era mayor y te hizo... Mucho mayor. Creo que esas son 3 cosas nos permitió eso. ¿Qué tamaño de empresa es hoy Genexus en el mundo? Bueno, hoy Genexus está dentro de Globant, que es, si nosotros vendimos Genexus a Globant en mayo del 2022, entonces hoy somos parte de una empresa pública que tiene unos 28.000 empleados a lo largo del mundo. Es decir, hoy es una empresa enorme. Genexus es parte de esa compañía. ¿Pero qué volumen de negocio mueve? Bueno, en este momento son más o menos unos $2.500 millones por año todo el grupo Globant. O sea, ¿es análogo a decir Globant y Genexus hoy? Genexus está dentro de Globant. Bien. La gran mayoría de las personas no te conocía.
por Genexus. Sí. Digamos que el nicho del mundo tecnológico o tus colegas ingenieros de alguna manera sí, pero te hiciste muy famoso en una época muy jodida de nuestro país, que Sí. fue la pandemia del coronavirus, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste aquel 13 de marzo de 2020? No, yo sentí que teníamos que actuar, que teníamos que actuar rápido. Yo, en retrospectiva, decía, mira, yo la verdad que no tenía idea de lo que era un virus, no tenía la menor idea que los virus tenían una corona, digamos, nada de eso. Pero lo que sí tenía claro es lo peligroso de los fenómenos exponenciales. ¿Por qué? Porque lo sabemos en Exponenciales tecnología. queremos decir que... Algo que no pasa nada, no pasa nada, y de repente, ¡boom! Entonces, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo tenía muy claro, el momento que sale el iPhone, por ejemplo, Apple, era una compañía que no había vendido nunca un celular, nunca había fabricado un celular. Y su competidor era Nokia y tenía 2.000 millones de clientes. Tremendo. ¿Tá? 2 años después no estaba más Nokia. ¿Tá? Entonces, es decir, yo sé los procesos exponenciales como ven. Entonces yo digo, mira, esto es un proceso exponencial, hay que actuar muy rápido. Pero y hay que vos hacer algo. advertiste que era un proceso exponencial a medida de la evolución que tuvo en el mundo antes de aterrizar en Uruguay. Ya había empezado, digamos, porque claro. además lo peligroso del fenómeno exponencial es que empieza muy lento. Digamos, no es que exponencial no es que empieza rápido, empieza lento y después dispara. Claro. Entonces, bueno, yo tenía un sentido, yo y todo mi equipo lo que teníamos era un sentido de responsabilidad, ¿no? Y ahí lo teníamos que hacer, tuvimos la enorme suerte que el gobierno que había asumido hace una semana atrás, sí, tremendo, ¿no? nos dio todo el apoyo y bueno, y actuamos, no sé, de una muy forma rápido, increíble, o sea, muy rápido, muy rápido. Surgió un caso en Uruguay y a los pocos días, semanas, Estuvimos en una semana generando hicimos toda la aplicación, ¿no? Una semana estuvimos más o menos 150 personas trabajando 24 horas por día, con turnos. Era como un régimen de guerra, ¿no? Pero ¿cómo advirtieron ustedes que tenían que empezar a diseñar un esquema de esas características para funcionar? Porque lo que o sea, no había un plan de contingencia previo que no, dijera... No, porque lo que nosotros dijimos es, cuando la población entra en pánico, ¿tá? Los sistemas colapsan. ¿Tá? Es decir, porque yo, viste, tosí y dije, ay, me agarró el coronavirus, ¿viste? Entonces llama por teléfono, llega un momento no tenés gente que te atienda, ¿viste? Digamos, y querés irte al lugar para que te atienda tampoco. Entonces digo, la única manera de atender en escala una situación de pánico es de forma digital. Y el primer paso, vos fuiste como proactivo frente a esta situación de emergencia. ¿Cómo se dio para llegar a...? Bueno, a ver, son las cosas de Uruguay, todos nos conocemos y era muy rápido llegar a todo el mundo. Entonces, rápidamente llegué a la GESIC, que era la Agencia de Gobierno Electrónico, le dije, mira, tenemos que hacer esto. Eso fue ¿No tenías dudas que la tecnología tenía que estar atravesada en esta respuesta que yo universal no tenía duda que Uruguay? teníamos que hacer eso. ¿Tá? Eso fue un viernes, el sábado de mañana estábamos reunidos de cómo teníamos que hacerla y el viernes me dijo, mira, el domingo venite a Presidencia y presentar lo que querés hacer. Y yo le dije a mi equipo, mira, yo no voy a ir a Presidencia a mostrar algo, yo le quiero mostrar la app. Tremendo. Y teníamos 24 la aplicación horas. Que en realidad, ayúdame a sintetizar todo lo que hacía, pero reportaba síntomas, vinculaba las oficinas del Estado con los hizo todo, casas de salud, con los usuarios. Después hizo todo el sistema de vacunación. Fue usado. Fue determinante, digo, para el orden. Sí, total. Fueron de los pocos países que todo el certificado, nada fue en papel. Todos los certificados de vacuna fueron así. La usaron 3 millones de personas, es decir, en un país de 3,5 millones de personas. Es decir, fue un disparate realmente. Sí, ¿Te imaginabas que iba a tener esa repercusión en...? Yo le tenía fe de que iba a ser usado. Mucha gente me decía, no lo van a usar, no sé qué. Yo tenía fe de que eso iba a ser así. Tremendo. Sí. Déjame un cuento nomás. Dale, sí, me encanta. Que es verdad, aparecí en la televisión y después la gente me empezó a reconocer, ¿viste? ¿Tá? Y me acuerdo una vez... Claro, es que cambió tu perfil, ¿no? Yo, o digamos... sea, no es que cambió tu perfil, pero... Y un día estaba justamente también con mi hija en un supermercado, estaba comprando, me dice, papá, vos sos un antipático. Agustina, la que salió al chat. Agustina me dice, papá, pero vos no puedo creer lo antipático que sos. Le digo, ¿por qué?
Por la gente te mira, te saluda y vos no lo saludás. Y le digo, porque yo no lo conozco. Claro, o sea, no sé quiénes vos son. venías de ser un ingeniero de nicho, digamos, Claro, y pasaste a ser una figura sí. Ahora, popular. por ejemplo, a ver, me pasó muchas veces, la gente, digo, iba a un restaurante, no me cobraban, la gente Tremendo, me agradecía, ¿no? sí, tremendo. Yo sentí mucho agradecimiento de la gente, mucho. ¿Sentís que Para una cosa, ¿no? A mí me tocó ser la cara visible, por eso, pero fue un Sí, un tremendo grupo. equipo, ¿no? Digamos, No, es que lo incluso hice de- yo. No es que lo hice yo, pero. el COVID de alguna manera te acercó al mundo político, que no era tu sector de actividad? ¿Te gustó? No, mira, yo siempre colaboré con el mundo político en Uruguay, de todos los partidos. Bien. La verdad que nosotros, en el área de software, tenemos que estar agradecidos que con todos los presidentes, yo interactué prácticamente con todos los presidentes, con el único que no interactué fue con Sanguinetti, que ya fue, digamos, era Del primer antes gobierno. del primer gobierno, pero después con todos, y todos los presidentes de Uruguay le dieron mucha importancia a la industria de software. Así que yo en eso no fue algo nuevo para mí. Pero de estar así vinculado más tan cercano a la política pública. Sí, digamos, lo que sí, digamos, no, nunca había estado tan cercano a la política pública. Aprendí mucho eso, que eso es una profesión, ¿no? Digamos, vos tenés que ser... El ser político. De profesión, ser político, ¿viste? Es decir, no es soplar a hacer botellas. No, ¿Viste? entiendo. Digamos, mucha gente se piensa que, ¿viste? Que es una pavada, y no. ¿Vos digamos. eras de esos? No, yo no era de esos. Porque ya habías estado Ya relativamente había estado, pero hay conectado. mucha gente, sobre todo hay muchos empresarios que se piensan, dice vos, yo como dirijo bien mi empresa, yo puedo dirigir un país. Y yo creo que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Pero te han ofrecido formalmente a integrar algún partido político? No, porque yo de alguna manera siempre dije que no, que ese era un camino que no me interesaba, ¿no? Nunca abrí ninguna puerta, no quise. Claro. ¿La política entiende a la tecnología? En Uruguay sí, yo ¿Sí? no entiendo que Pero sí. sin embargo, si vemos la incidencia que tiene lo tecnológico, lo científico en el presupuesto nacional, Bueno, no hay tanto eco ahí. Bueno, pará, eso es el lado científico, yo te estoy hablando de tecnología, ¿no? Y Uruguay es un país avanzadísimo en tecnología, pero avanzadísimo. Digamos, bueno, el ejemplo fue el coronavirus, pero tenemos el 100% del rodeo trazado. Todas las vacas del Uruguay tienen una caravana. Te acordarás que hace un tiempo se armó un lío por 20 caravanas y salían en los diarios, ¿no? Sí. Alguien había robado 20 caravanas. Tenemos la historia clínica electrónica, digamos, es decir, que cosa que todavía no ha completado Estados Unidos. El rodeo, Australia no lo tiene. Es decir, tenemos en muchas cosas, es un país muy avanzado en tecnología. Bien, hablemos de... No te vamos a ver en ninguna campaña electoral, entonces No. con alguna... No, ese no es mi lugar. A ver, por supuesto que quiero ayudar a Uruguay y lo hago. Sí. Pero encontrás de otros espacios, no necesariamente del orgánico. No desde una política partidaria. Bien. Así como ayudé al gobierno anterior, quiero ayudar a este gobierno. Digamos, ¿Cómo ¿no? ves la participación, ahora sí hablando un poco de lo que podría ser el sector privado colaborando con la tecnología o la ciencia? Recién diferenciaste un terreno del otro. Sí, son dos cosas totalmente diferentes, digamos, el área científica y el área de tecnología. Yo estoy en el lado de la tecnología, digamos, eso es Porque muchas veces sí se habla de ciencia y tecnología, Sí, ¿no? sí, ¿Cuánto hay de obvio, presupuesto pero nacional? si querés son dos cosas que pasan en tiempos diferentes, digamos. De repente la ciencia es una cosa mucho más de largo plazo, la tecnología es una cosa muy concreta que pasa ahora. Digamos, es decir, yo quiero hacer cosas y van a pasar cosas tecnológicas en este país muy rápidamente, ¿no? Tu reputación particularmente valorada por varios rankings internacionales es una de las más altas del país. Sí, nunca me importó mi reputación. ¿No? Pero ha sido más de una oportunidad, ¿no? Mira, salí siempre con una muy buena nota. Mira, una vez, cuando estábamos empezando con el tema de la aplicación del coronavirus, sí. Una vez me llama muy buena amiga, un muy buen amigo mío, me dice, Nicolás, ¿estás seguro que querés hacer esto? Dice, porque con el prestigio que vos tenés, si planchás con esto, llega a salir mal. Planchás mal, ¿viste? Y le digo, a mí, digamos, la reputación tiene que ser una consecuencia. El día que yo actúe para mantener mi reputación es que estoy viejo.
Pero no te afecta entonces La cargar. valoro mucho, lo que te quiero decir es, la valoro mucho, le agradezco mucho y lo considero un honor, pero yo no hago cosas para mejorar mi reputación o para mantenerla. Claro, lo pensaba desde el lado de mantenerla, ¿no? Digo, cuando No. la tenés, ¿no te hace tomar las decisiones de otra manera? No, yo quiero seguir tomando los riesgos que Con tu tomo. impronta y... Sí, tomando los riesgos porque, digo, no, el día que decís, quiero mantener mi reputación, no sé, me siento que no está siendo genuino. que terminé. Sos de tomar riesgos. Sí, naturalmente. ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir como eso? No sé, digo, pero Es naturalmente, un impulso. Un impulso, sí, una pulsión, digamos. Naturalmente hago cosas ¿Y peligrosas. cómo es contraproducente? ¿Son contradictorios el concepto de prudente y riesgo? Bueno, sí, por ejemplo, a ver, en algunas cosas tomo riesgo, en otras cosas soy prudente. Por ejemplo, en Genexus, digamos, Sí. ¿no? Siempre fuimos muy arriesgados tecnológicamente, pero muy arriesgados y recontra prudente económicamente. Es decir, Bien. tomamos enormes riesgos en un montón de cosas, pero nunca tiramos nunca tiramos manteca al techo. Pero el riesgo implica, en lo económico, A veces, desventaja. sí, de acuerdo, pero tomamos riesgo económico para cosas tecnológicas, pero no es Claro. que no hicimos un edificio, ¿me entendés? Nada de eso. Siempre fuimos muy espartanos. Cuando la tecnología empieza a redefinir cosas, que es lo que estamos pasando, lo que vimos todos los días, hay una particularmente que resulta un poco incógnita, que es cuando la tecnología redefine la lógica del dinero. Estamos acostumbrados a que el Banco Central o los bancos son los que le dan el respaldo a la plata que usamos, pero ahora parece que la tecnología empieza a respaldar la moneda. Estoy hablando netamente de las cripto, ¿no? De todo el universo cripto. Vos como empresario y como hombre de la tecnología y que le gustan los riesgos, ¿cómo te parás frente a todo este mundo? Yo digamos, sigo muy de cerca Bitcoin. ¿tá? Okay. Que no es la única. Que no es la única, pero fue la primera en tener éxito mundial. Sí. Yo te digo, como ingeniero, es una obra de arte. El mundo No, Bitcoin. Particularmente. Sí, es una obra de arte. Fue escrita por un señor que se llama Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. No, nadie sabe si vive, si no vive. Nadie sabe literalmente. Es un seudónimo. No. Okay. Bien. Está mucho literalmente, más allá. nadie sabe quién es. Sí. Hoy debe ser el cuarto o quinto tipo más rico del mundo, pero nadie sabe quién es. Y lo hizo en el 2009, publicó el primer paper y creo que en el 2011 desapareció. Dijo, este tema no me interesa más y desapareció. Siempre se comunicó por formas encriptadas. Nadie sabe quién es hasta hoy Satoshi Nakamoto. Qué increíble, no sabía ese dato. No, es una cosa increíble. Ahora, cuando ves lo que construyó, sí. dices, impresionante. Desde el punto de vista de ingeniero, ¿me entendés? Es decir, sí. Cualquier ingeniero que estudie el tema dice, esto es una obra de ingeniería. ¿Cómo puedes sintetizarlo? Porque la verdad que es difícil enfrentarse al concepto de Bitcoin y de criptomoneda en un lenguaje mundano, ¿no? El lenguaje es bien fácil. Si yo tengo este vaso, sí. ¿está? ¿De acuerdo? Si yo te lo doy a vos, yo no lo tengo más. Es muy obvio. Sí. ¿Está? Ahora, si yo tengo una canción en WhatsApp y te la mando a vos, la tenés vos y la sigo teniendo yo. Sí. ¿De acuerdo? Eso es muy bueno en el mundo digital para compartir cosas, pero es muy malo para el dinero. Porque si yo te doy dinero digital, sería bueno que si yo te lo doy, vos lo tenés y yo no lo tengo más. Sí. Él inventó un mecanismo para que las cosas digitales que naturalmente se reproducen sean únicas. Que si yo te doy un Bitcoin a vos, yo no lo tengo más. Sin depender de ningún gobierno. ¿Tá? En últimas palabras, el tipo era un ideólogo, estaba escribiendo un ideólogo como Marx escribió libros. La única diferencia es que Marx tenía una ideología y la escribió en un libro. Él tenía una ideología y la escribió en un programa. Es el primer ideólogo que expresa sus ideas en un programa. Es una cosa impresionante, es un cambio. Dicho eso, yo creo mucho en Bitcoin, pero después se han generado,
Hay otra que es Ethereum, que también, y después se han generado 800 chantadas. Bien. Es un lugar recontra peligroso. Yo, por ejemplo, en términos particulares, lo único que me interesa es Bitcoin y Ethereum. Todas las otras no le doy ni pelota. Bien. Fuera de una versión nueva que se llama stablecoins, pero es algo, no me quiero meter en cosas, tecnologías nuevas. Pero es la primera vez que hizo algo resistente a los gobiernos. O sea, es al margen de los gobiernos. Totalmente. Está el mundo gobierno con su moneda, con sus bancos. Pero lo hizo resistente, ¿me entendés? Lo que quiso decir es, el gobierno no me va a poder prohibir, ¿me entendés? No hay manera. Entonces, China desesperadamente quiso prohibir Bitcoin y nunca pudo, ¿me entendés? Con la potencia que tiene el gobierno chino, para darte una idea. Le falta también bastante por avanzar al mundo cripto, ¿no? Digo, para estar más... No sé si llamarlo interiorizado en la vida, en el día a día. Bueno, porque por ejemplo, Bitcoin no se transformó en un medio pago. Nadie paga con Bitcoin. Es más un depósito. Yo tengo un amigo de valor. muy aficionado al mundo cripto que me dice, va a llegar un momento en donde vos vas a ir a un asado y vas a pagar tu parte del asado con una mínima fracción de cripto. Sí, es muy razonable, sí, por supuesto. A ver, por supuesto que todo... A ver, pero esa no es la duda. Eso sí va a pasar. Okay. La duda si esa cripto es algo que está respaldado por el Banco Central de Uruguay o no. Y no, la realidad es que no. Lo Y bueno, respalda, hay algunos que sí, un otros que código. no. Hay algunos que sí, otros que no. Yo qué sé, no sé. Digamos, yo en el futuro es razonable que todo sea dinero digital. Como empresario y como ingeniero del mundo de la tecnología, ¿hay que invertir en bitcoins? Sí. ¿Es responsable para vos que una persona que tenga ahorros no destine parte de ellos al mundo de las cripto? Mira, dar responsable es la palabra. Para. Dar consejo de inversión siempre es malo. Lo sé. Pero yo lo digo así. Si vos tenés algo de largo plazo, es decir, si vos tenés no sé, $5.000 y no los vas a necesitar ahora, y el ahora, te quiero decir, durante 10 años, sí, me parece muy razonable. ¿No? De hacerlo. De Aunque hacerlo. sea... Es mi opinión. Puede andar mal también. No quiero... Me cuesta mucho, digamos, dar consejo de inversión. Hablamos de todo, ¿no? Hablamos de la tecnología, por supuesto, de la inteligencia artificial, de la economía, del avance, que esto no para, el ritmo vertiginoso. ¿Está preparada la humanidad para enfrentarse al mundo que está creando? Y bueno, yo qué sé, ahí ya te digo, la naturaleza humana sigue siendo la misma y parte de nuestra naturaleza es seguir siendo curiosos, seguir siendo explorando, así que sí. ¿No sos del team de los que creen que este avance vertiginoso puede atentar contra la supervivencia, de alguna manera, del humano como tal? No. A ver, pará. Hay un error de enfoque en esa... Sí, total. Pará, déjame hacerte una pregunta. Sí. Suponete que yo tengo la máquina del tiempo, ¿tá? Yo tengo una máquina del tiempo y digo, mira, ¿sabes una cosa? Podés viajar al pasado, no para el futuro, para el pasado, todo lo que quieras, pero la máquina esta solo va para atrás. Una vez que te fuiste para atrás, no puedes volver para adelante. ¿A qué época te irías? Quitando el nacimiento de mi hijo. ¿A cualquiera? ¿A qué época te irías? No sé. La Edad Media, los griegos, No. los romanos. No sé si tan atrás. ¿Eh? No sé si tan atrás. Capaz que, bueno, no, ahí me iría cuando Nacional ganó la Libertadores yo. En el 87. 88. En el 88. La última 88. 88, está bien. ¿Vos a cuál te irías? Ahora. ¿Te quedarías acá? Claro, porque ir para atrás era todo mucho peor. ¿Tá? Te elegiste corto, pero vamos a suponer que dice, mira, me gustaría la Edad Media. Sí. ¿Tá? Woodstock. Porque es Augusto, pero suponete la Edad Media para que quede bien lejos, Sí, para que quede bien claro, ¿no? Bien. Entonces dice, ¿sabés cómo sería tu vida en la Edad Media? ¿Ah? Dice, acordate la primera vez que tuviste fiebre. Ese día morías. No, estoy de acuerdo, sí. ¿Me entendés? Es decir, 300 años atrás, el 95% de la población era pobre. Es decir, el mejor momento de la humanidad es ahora. ¿Para todos? Para todos, por supuesto, no tengan la menor duda. Digo, es decir, nosotros, la vida era miserable. Sí. ¿Me entendés? Es decir, a ver, por decírtelo, normalmente vos tenías 10 hijos. ¿Por qué tenías 10 hijos? ¿Por qué las mujeres tenían 10 hijos? Los cumpleaños, en realidad, el hecho de festejar un año más de vida era por la dificultad de llegar a culminarlo. Tenían 10 hijos porque lo más probable es que antes de los 5 años morían 3 o 4. Claro.
Es decir, Tremendo. digamos, cosas que hoy nos chocarían, ¿me entendés? Era mucho más violento, era todo, ¿viste? Es decir, ni que hablar de los virus, ¿no? Digamos. Estuviste en la creación de Genexus. Participaste de una manera clave en todo el desarrollo de la crisis, ¿no? De salir de la crisis del coronavirus. ¿Sos padre? ¿Sos abuelo? ¿Qué te queda? ¿Qué desafío te queda? No, tengo abierto, digamos. ¿Ah, sí? Muy abierto los desafíos. Sí, claro. ¿Por dónde Digamos, a ver, tirás? no, inteligencia artificial, digamos. Yo Estás quisiera, ahí. por ejemplo, lo que yo quisiera es que Uruguay sea un país muy avanzado en inteligencia artificial. ¿Tenemos el potencial? Sí, total. ¿Qué falta? Hacerlo. A ver, nosotros ya te digo, fuimos el primer país con el 100% rodeo trazado. Fuimos el primer país, me había olvidado, de One Laptop per Child, el Plaza Igual. Sí. Digamos, bueno, quiero lo mismo con inteligencia artificial. Yo quisiera, por ejemplo, que los ciudadanos interactuaran con el Estado uruguayo a través de inteligencia artificial o cosa por el estilo. Es un sueño grande, sí, tiene pila de riesgo, sí, pero lo podemos hacer. Y lo vas a hacer. Bueno, voy a tratar de Cuando saques participar. esa nueva app, te voy a invitar nuevamente a charlar entonces. Dale. Muchas gracias, Nicolás. Un No, placer. gracias a ti, un gusto.